Tabasco nació, en los 80s dejó al PRI y al PRD. Con Cuauhtémoc Cárdenas se unió, fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Andrés Manuel López Obrador contra la mafia del poder luchó. En el 2006 se postuló, lo trataron de detener, esa maldita mafia del poder. La presidencia se robó, miles de personas en el Zócalo corearon. Voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. En el 2012 nuevamente le quitaron la presidencia, malditos opositores, otro fraude electoral. Pero el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, el pueblo bueno y sabio, el pueblo se cansó y en el 2018 decidió una victoria contundente, una victoria aplastante. López Obrador ganó, una victoria contundente, una victoria aplastante. López Obrador ganó. Y la cuarta transformación inició. Un gran liderazgo el pueblo decidió. Andrés Manuel López Obrador al fin lo logró. Hoy ya no existe el PRD, hoy ya no existe una oposición. Hoy el PRI ya no tiene calidad moral con el PRI y el PAN acabó. Esos prianistas pronto se irán. Andrés Manuel López Obrador, el nombre de México puso en alto. El intervencionismo extranjero nos defendió. En la pandemia nos cuidó, grandes obras realizó. Sacó a México adelante por siempre. Andrés Manuel López Obrador estarás en el corazón de millones de mexicanos. Gracias, López Obrador. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, Continuidad 4T y más. Yo soy Luis Antonio, un gusto por estar de nueva cuenta con todos ustedes. Quiero que me acompañen a ver este tema del día de hoy sobre pues todo lo que está circulando de la elección al Poder Judicial, que he visto todo este fin de semana que los opositores han estado haciendo una campaña invitando a la ciudadanía para que no vote. Pésimo de la parte de todos estos opositores, pero también, sobre todo, el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, donde realizó varias actividades enfocadas a varios compromisos con las comunidades indígenas, pero lo que me llamó mucho la atención es que desde ahí mandó un mensaje a todos los mexicanos. La presidenta Claudia Sheinbaum nos invita a todos a salir a votar el próximo 1 de junio para que por medio de esta elección, por primera vez en la historia, todos los mexicanos podamos elegir de manera democrática al Poder Judicial. Yo pienso que será una fecha histórica en la que vamos a poner el ejemplo a todo el mundo de esta próxima elección. Y vamos a estar viendo lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también les voy a estar mostrando algunos ejemplos de los que he estado viendo este fin de semana. Pues han estado saliendo los opositores, sobre todo el caso de Ricardo Salinas Pliego, este millonario dueño del TV Azteca, quien también está mandando a todos sus lacayos, por decir así, mandó a Patita Chapoy y entre otras personas ahí a invitar a la gente a que no vote. Pésimo de todos estos opositores, pero primeramente quiero que
Como siempre, lo más importante para mí, lo más importante y lo primordial es agradecer a todas las personas que se han suscrito a mi canal y seguirlos invitando a que se sigan suscribiendo, que compartan los videos, que le den like a estos videos para que puedan llegar a más personas. Y gracias, estaré siempre agradecido con todos ustedes sobre esto. Y pues vámonos a ver todo este tema de por qué la oposición no quiere que votemos. Me pregunto, ¿qué esconden? ¿Cuál será su verdadera intención de todos estos opositores? Vámonos. Pues como les comento, sí he visto poco interés, principalmente por el INE, que no he visto anuncios o que salgan a hacer promoción de esta próxima elección al Poder Judicial. Pues que inviten a la gente el 1 de junio a que voten. Aparte, esa es mi perspectiva, que no están haciendo lo correspondiente para que invitar a la gente. Solamente he visto pues la información que está en el INE, en la página del INE, en la página de internet. Ahí pues está toda la información. Ya he hecho varios videos donde les he hablado de toda esta información, donde ahí podemos ver los perfiles, podemos ver todo el historial, la profesión de cada candidato al Poder Judicial, y les ha dado incluso algunos tips de cómo saber si son corruptos o no todos estos personajes que se están candidateando para ser algún juez, ministro, magistrado del Poder Judicial. Pero en cambio sí he visto a toda la oposición pues que están haciendo campañas constantes para que el pueblo no vote. Y esto es lo que comentó la presidenta el día de hoy. Vamos a ver. Que justicia también representa tener un buen sistema de justicia en nuestro país, porque la justicia no ha sido pareja en México. El Poder Judicial, pues hay mucha corrupción. Y ahí, pues históricamente se ha atendido al que tiene dinero y al que no tiene dinero, al pobre. Ahí no hay justicia. Y por eso se tomó la decisión, el pueblo de México tomó la decisión en la elección del 2024, de que ahora el Poder Judicial sea electo por el pueblo, que no sea la decisión solamente del Senado de la República propuesta del presidente. Entonces, el 1 de junio va a haber elecciones en México, en todo el país. Por primera vez en la historia. Va a haber casillas, así como se vota para presidente, presidenta, presidenta municipal, diputados, diputadas. Igual ahora, el 1 de junio va a haber casillas para elegir al Poder Judicial, a los ministros, ministras de la Corte, a los magistrados y a los jueces. Así que esta es una invitación para que todas y todos participemos el 1 de junio y elijamos a aquellas personas que estén cerca del pueblo, a quienes ustedes decidan, pero que estén cerca del pueblo, que esa es parte de este gran cambio que vive nuestro país, que representa justicia, representa libertad, esa palabra tan importante para ustedes y para todo México, y representa democracia. Democracia es que elija el pueblo. Y por eso nosotros, como presidenta de la República, no hay más alegría que estar cerca de ustedes y poder siempre servir al pueblo, porque eso es lo que significa democracia. Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y de eso se trata la cuarta transformación de la vida pública de México. Me dio mucho gusto estar aquí. Muchas gracias a todas y a todos, y que vivan los pueblos originarios. Y en efecto, como comenta la presidenta Claudia Sheinbaum, es democracia que el pueblo elija. Esa es la principal razón por la que los opositores no quieren que el pueblo vote.
quieren seguir conservando sus mismos privilegios, pero como les comento, también he visto toda esta campaña. Estas son algunas imágenes que les estoy mostrando de esta campaña que han estado pues difundiendo en todas las redes sociales los opositores. Yo siempre he pensado que constantemente quieren ver mal a México, no quieren que estemos bien. Ahora sacan esta campaña, como les digo, para que la ciudadanía no vote el 1 de junio. Quieren hacer, también veo que están convocando a que hagan una marcha ese mismo día de la elección. Y bueno, ya veremos cómo se desarrolla esa convocatoria que están haciendo los opositores. Pero como les digo, también siempre quieren ver mal a México, pero también invierten millones y millones para hacer este tipo de campañas. Y sobre todo, no solamente ahorita, Ricardo Salinas Pliego con su empresa, con su televisora de TV Azteca, donde manda a Pati Chapoy y a otros a hablar mal del gobierno, en contra de la próxima elección, sino que también invierte millones en las redes sociales para atacar al gobierno. Lo vimos con el gobierno del presidente AMLO y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Siempre hacen lo posible para calumniar y dañar a la Cuarta Transformación. Yo les pregunto, todas esas campañas, ¿les ha servido de algo todo eso? ¿Les sirvió la campaña de AMLO narcopresidente? Esa es una pregunta seria que yo me hago y quiero compartirla también con ustedes, que lo razonen. ¿Les ha servido de algo a los opositores estar atacando constantemente la voluntad de la mayoría del pueblo? Porque fue nuestra voluntad de la mayoría de los ciudadanos que AMLO llegara a la presidencia, y también fue nuestra voluntad que la presidenta Claudia Sheinbaum siguiera con la continuación de la Cuarta Transformación. Entonces, sí van en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo que decidió que siguiera este tipo de gobiernos. Y pues aquí yo les contesto, no, en realidad no les ha servido de nada, no les ha servido prácticamente nada estar atacando, criticando, calumniando y mintiendo todo el tiempo a los opositores. Han invertido, como les digo, millones y millones durante mucho tiempo para mantener esas campañas calumniosas en redes sociales y no le hicieron nada a AMLO. Terminó su gobierno bien, prácticamente con niveles altos de aprobación, con niveles bastante altos, donde la mayoría del pueblo aprueba su desempeño durante su gobierno. Yo pienso que, como lo han comentado muchas veces, que le hicieron lo que el viento a Juárez, todos estos opositores, pero siento que en lugar de estar invirtiendo todos esos millones para atacar al gobierno, yo pienso que deberían de invertir todos esos millones, invierten para hacer esas campañas calumniosas. Si lo invirtieran para beneficiar al pueblo, siento que al revés, eso les daría más puntos de credibilidad a todos los opositores, a todos estos, pues sí, opositores que están moralmente acabados. Pues lástima que quieran seguir engañando al pueblo, que quieran seguir viendo mal a México. Ahora con estas campañas de invitar a no votar es nefasto, es deplorable todas estas campañas y pésimo que utilicen su dinero, la empresa de TV Azteca, para calumniar. Pero como les digo, no lo harán, hacer algún tipo de beneficio para el pueblo. Nunca van a entender, van a seguir con este tipo de campañas. Yo pienso que el odio de todos los opositores nubla su razón. Siguen invitando pues a no votar a la gente. Eso es pésimo, que no quieran que votemos. Hay también una minoría de mexicanos que no quieren a nuestro país. Yo siempre he sentido esa parte, que esa minoría siempre quiere ver mal a México, aman a los extranjeros. Todos esos personajes como estos que salen ahora a invitar a que no vote el pueblo son unos entreguistas, unos traidores a la patria que ni siquiera quieren vivir aquí en México, quieren, no sé, vivir en Estados Unidos, en Europa, o constantemente presumen de todo lo que tienen. Todo eso se me hace muy lamentable, todos estos lacayos de Ricardo Salinas Pliego, sus mandaderos, que ahora los está utilizando para pues seguir golpeteando al pueblo. Pero al final de cuentas, como les digo, es una minoría
que no quiere a los mexicanos, que no quiere a sus propios connacionales. Quieren que el Poder Judicial siga favoreciendo a los que más tienen, a los millonarios. Quieren que la ley esté al servicio de unos cuantos, que siga favoreciendo a los que tienen más dinero para que se sigan, no sé, aprovechando de sus influencias y sigan favoreciendo también los juicios en esa parte o los tratos. Quieren continuar con los tratos debajo de la mesa, con los jueces, con los ministros, con los magistrados. Se quieren seguir favoreciendo, eso es lo que no quieren perder. Por eso están invitando a la ciudadanía a no votar. Quieren seguir con estos beneficios, no quieren perderlos. Todo ese tipo de colusiones con el Poder Judicial que les otorgan amparos y amparos a todos estos ricos, a todos estos personajes que no quieren incluso pagar cuentas ante el SAT, ante Hacienda. Pésimo todo esto. También Ricardo Salinas Pliego salió, pues como les digo, ha estado saliendo a invitar a la ciudadanía a no votar. Y este es un video en el que él también comenta que, pues hace el llamado a no votar. Vamos a verlo. Usando indebidas influencias. No. Yo no. Voy a ser el primero. Lo que dice de que el Poder Judicial es la única defensa que hemos tenido contra el Estado, pues es muy cierto. Y lo que estamos viendo con esta mal llamada reforma judicial, pues se borra por completo. Cuando pasó la reforma, se acordarán cómo fue, ¿verdad? En diputados resulta que el 53% del voto se agenció de alguna manera el 75% de los diputados, legalísimo. Y como no tenían los votos de los senadores, llegaron a los 83 votos comprando y extorsionando y amenazando otros 4 votos. Pero eso no sale en el score, como en el golf, ¿verdad? Y ahora, en un extremo de cinismo, nos convocan a todo el pueblo a ir a votar y a convalidar todo este fraude. A mí me parece que lo mínimo que podemos hacer es llamar al veto, al boicot y al bloqueo de estas elecciones, porque si vamos a estar legitimando una cosa que de origen no puede ser válida. Me gustaría su opinión sobre eso. ¿Cómo no? ¿Participar o no participar? Yo en lo personal, y para contestar directamente, no pienso participar por varias razones. Primero... Bueno, ya no lo voy a dejar lo que habla el otro tipejo también. Pésimo todo lo que hablan estos que se sienten, que tienen el poder, los privilegios, todos estos empresarios que se creen más que la ciudadanía. Pésimo que ahora salga Ricardo Salinas Pliego, a pedir que no vote la ciudadanía. Anda muy interesado, lo veo que anda muy interesado en que el pueblo no vote. ¿Por qué será? Yo me pregunto. ¿Por qué Ricardo Salinas Pliego no quiere que el pueblo vote por sus juzgadores, que elijamos a las personas que van a estar juzgando en el Poder Judicial? ¿Por qué será? ¿Por qué no quiere? ¿No se han preguntado eso? Hay que dimensionar las cosas y razonar un poquito, ir más allá. ¿Por qué será que no quiere que el pueblo elija a sus juzgadores? ¿Por qué miente también que no hay democracia? Cuando el pueblo va a elegir, eso es democracia en todo sentido. Siempre se han preguntado, nunca lo vi quejarse, por ejemplo, cuando Zedillo cambió todo el Poder Judicial por su propia voluntad. ¿Eso es democracia? O sea, siempre, pues claro que no, fue autoritarismo todo eso, un acto total de Zedillo, una decisión tomada por él solo, nada más por una persona. Y ahora que el pueblo va a votar, que millones de ciudadanos tenemos la oportunidad de elegir, de votar, de salir y con nuestro voto pues hacer un cambio, aunque sea un granito de arroz ahí, se puede hacer un cambio. Pero ¿por qué no quieren que vote el pueblo? ¿Qué hay? ¿Qué trasfondo hay? ¿Qué hay más allá?
¿Qué oculta Ricardo Salinas Pliego? Este es un tuit también que él lanzó. Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, que solamente sabe despotricar en contra del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y lo vimos también con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo también me pregunto, no entiendo por qué mucha gente, ahí veía varios tipos, no entiendo por qué le creen, por qué lo escuchan, solamente porque tiene dinero, pero dice puras estupideces, la verdad, ese tipo, ese señor. ¿Qué es eso de pedirle a la ciudadanía que no vote? O sea, eso es una estupidez, la verdad. Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de salir a votar, de ejercer nuestro derecho. Me parece muy, muy cínico. Y ahora sale aquí, este es el tweet de él. Ahí dice, quiero convocar a mis sobrinos, pésimo también aquellos que le dicen tío a este tipo, a la ciudadanía y a todas las personas que sabemos que esta farsa en la elección de jueces está mal. Hoy no más. A organizar un boicot contra la votación para elegir al Poder Judicial. Es una estupidez lo que está diciendo. No se puede decir de otra forma. No cabe duda que los millones no le dan para comprar otro tipo de cosas. Pero bueno, pésimo que apoyen también, las personas apoyan a este tipo. Mal por los que piden no votar, todos estos. A ver, ¿por qué no sale Ricardo Salinas Pliego? Si tanto está interesado en que no voten los ciudadanos, ¿por qué no sale y convoca? Ahora que están convocando una marcha, todos los opositores, ¿por qué no sale él y enarbola la bandera al frente de todo ese movimiento? ¿Por qué no sale y pide que no voten? Que invite a la ciudadanía y que él marche. Si realmente le importa el pueblo, si realmente le importa la democracia, pues que convoque a que marchen, que se manifiesten en contra, y ahí veremos si realmente lo apoya la mayoría del pueblo. Ahí veremos realmente. Y también veremos qué tipo de pueblo, qué personas son las que apoyan a este tipo. Que salga y marche si realmente está interesado, en lugar de andar ahí en foros acá, todo muy acomodado, muy encorbatado y apretadito, así todo siempre. Todos esos con el asterisco fruncido, todo apretado. No viven en la realidad del pueblo, en la vida cotidiana, del día a día, de la calle. O sea, andan muy en su burbuja, muy ensimismados. Ahí es donde tienen el poder, como tienen muchos sirvientes, muchos lacayos que le rascan ahí pues por eso se sienten, pero que salgan con el pueblo y marchen, a ver si realmente es como dicen. Solo son una minoría todos estos los que se benefician de todos este tipo de asuntos. En realidad, todos los que se benefician de las influencias del Poder Judicial, y él es el primero, Ricardo Salinas Pliego, en beneficiarse de estas influencias con sus amigos del Poder Judicial. Él es el primero que todos sus brothers del Poder Judicial lo ayudan a que no pague los millones que le debe el SAT, todo eso, que lo ayudan a ampararse y a detener todos los juicios por años para que no pague al SAT. Eso es terrible, lamentable. Es dinero del pueblo, al final de cuentas, todos los impuestos. Creo que no conocemos este tipo, lo que en realidad él es. Mal por los que lo apoyan, en realidad. Eso es la principal razón por la que no quieren los opositores que el pueblo vote. Así como les pongo en mi miniatura, ¿por qué la oposición no quiere que votemos? Pues es por eso, porque no quieren perder sus privilegios, sus influencias, su poder todavía ahí, el poder que les queda en el Poder Judicial, el reducto de poder que les queda, no lo quieren perder. Mal por las personas que apoyan a todos estos. Y
no sé, en el caso, este tipo dice que está también a favor de la democracia, a favor de la libre expresión, y ahí anda demandando a los youtubers, a varios youtubers los demandó porque todos ellos expusieron todos sus tratos que hacen en lo oscurito para beneficiarse también con el poder judicial. Este cínico, creo que no lo conocemos. Como les digo, tiene muchos millones, pero no le alcanza para comprar otras cosas como, no sé, como calidad moral, en primer lugar. Que salga y marche, que convoque una marcha, y que si de veras quiere invitar al pueblo, que tiene el respaldo, que se siente que tiene el respaldo, pues que salga y marche en lugar de andar ahí pidiendo desde sus foros de privilegio ahí. También se ha hecho viral este tuit tan terrible y lamentable de Pati Chapoy, que invita a no votar. También sale, lo acaba de sacar el día de ayer apenas, y se ha hecho viral este tuit pésimo. Esta mandadera de Ricardo Salinas Pliego utiliza a todos sus lacayos de TV Azteca para golpetear al gobierno, y qué mal que estos personajes salgan también a seguir ese juego. Pati Chapoy ha envenenado por muchos años las mentes de los mexicanos, y qué mal, deplorable actitud de Pati Chapoy. También todos estos personajes que critican, que piden que el pueblo no vote, son los primeros en quejarse de la violencia en México. Todos estos, ahí diario los vemos quejarse que México está mal, que hay mucha violencia, no sé, que México es un estado fallido, que hay muchos homicidios. O sea, son los primeros que salen a quejarse. Pero cuando viven un acto de violencia, cuando la realidad los alcanza, a todos estos que andan criticando al gobierno, se quejan. Ahorita, como les digo, que hay violencia constantemente, y cuando les toca un acto, ahí es cuando andan chillando todos estos, que México está mal, todo eso. Pésimo y lamentable. También todo esto también se los comento y lo traigo a colación porque recientemente Omar García Harfuch sacó este tuit donde informa que atrapó un líder de la organización criminal de las 4 letras. Detuvieron a 9 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. En el operativo murieron 12 agresores, presuntos narcos, y 3 marinos resultaron heridos. El gobierno, como les digo, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sigue trabajando todos los días vemos que constantemente hacen detenciones, incautaciones. Hace un par de días acaban de dar un golpe contra el Huachicol, y constantemente están trabajando para mejorar los índices de violencia y mejorar la vida de los ciudadanos. Y pues aquí Omar García Harfuch sale a informar sobre esta detención, y lamentable, 3 marinos resultaron heridos. Pues es terrible. No me gustaría saber después que estos 9 integrantes de esta organización criminal que acaban de detener hoy sábado, no me gustaría saber que el día de mañana algún juez, algún magistrado que los haya liberado, como lo hacen siempre detienen a delincuentes y luego los sueltan, los jueces los liberan y salen para seguir delinquiendo estos personajes. Y no sirve de nada. Las muertes, los marinos heridos, como en este caso que resultan heridos en el operativo, les valen a todos los del Poder Judicial, nuestros elementos de la Marina, del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de Seguridad Pública. No les importa todo el trabajo que realizaron, que arriesgaron sus propias vidas, su integridad física para detener a estos delincuentes, y les vale todo eso, los liberan así nada más. Y los opositores, cínicos, corruptos, sinvergüenzas, son los primeros en quejarse después de toda la violencia, de todos estos personajes
que el gobierno los atrapa y luego los suelta el Poder Judicial para que sigan con sus actividades ilícitas. Ahí sí no dicen nada cuando el Poder Judicial libera a los delincuentes. Los opositores quedan calladitos, no salen ahí a gritar, a quejarse del Poder Judicial. Pero en cambio sí salen a quejarse del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y aquí podemos ver, estos son parte de estos integrantes de estos grupos, de este grupo delincuencial, Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. Bastante equipo, varios, 9 integrantes, como les digo, murieron 12 agresores. Ahí están los abrazos, para los que dicen, abrazos fulminantes. Ahí podemos ver, estas imágenes las compartió Omar García Harfuch. Y pues lamentable que 3 marinos resultaron heridos en todo este operativo. Pésimo, pésimo. No me gustaría, como les digo, saber mañana domingo que ya un juez los liberó a todos estos. No serviría de nada todo el trabajo, como les dije, que hayan arriesgado sus vidas, su integridad física, nuestros elementos, nuestro valeroso ejército mexicano, que diario, seguridad pública, marina, diarios están arriesgando sus vidas y los del Poder Judicial luego los sueltan. Pésimo. Pero bueno, esperemos que aquí lo importante, como les digo, es que todos pongamos de nuestra parte, que salgamos a votar el 1 de junio, que no hagamos caso de estas pues lamentables campañitas que están haciendo estos opositores, todas estas campañas calumniosas, terribles. ¿Qué es eso de yo no voto? Y así, ustedes se meten en las redes sociales, ahorita están difundiendo todo eso, todo este fin de semana, los 15 días que restan de este mes, yo creo que van a estar así. Pero bueno, no les sirvió la campaña de Andrés Manuel López Obrador, como les dije hace un momento, y no creo que les sirva todo esto. Están impuestos a hacer campañas en redes sociales. Les cuesta trabajo salir a las calles a convocar, que salga Ricardo Salinas Pliego a convocar. Si realmente está muy interesado en que no votemos, que salga antes de andar ahí en redes sociales, en lugar de mandar a sus mandaderos. Pero bueno, muy bien. Sale también Julieta. Me encanta cómo piensa, cómo comenta. También nos habla de la próxima elección del Poder Judicial. Vamos a ver lo que nos comenta Julieta. Recibirás 6 boletas. ¡Ay, güey, mi mente! Pero tranquilos. Este 1 de junio vamos a elegir por primera vez en la historia a las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Ahora, ¿qué cargos se eligen y cómo puedes votar? Primero que nada, cuando llegues a tu casilla recibirás 6 boletas. ¡Ay, güey, mi mente! Pero tranquilos. Tenemos 3 boletas, digámosle, nacionales. Es decir, con los mismitos candidatos y candidatas en todos los estados de todo el país. La boleta morada es para ministras y ministros de la Suprema Corte. La verde menta es para magistrado o magistrada del nuevo y muy importante Tribunal de Disciplina Judicial. Y la azul es para elegir a magistrado o magistrada del Tribunal Electoral. Ojo, en las otras 3 boletas votarás por juzgadores para la región en la que tú vives. La boleta salmón es también para el Tribunal Electoral, pero elegirás aquí a magistrados regionales. La boleta rosa es para elegir magistrados de tu región. Y la boleta amarilla para elegir a jueces de tu zona. Vamos a hacer la prueba en la boleta para elegir a ministras y ministros. Del lado derecho están los candidatos hombres y del lado izquierdo las candidatas mujeres. Aquí encontrarás los nombres y el número de cada uno de las y los candidatos. Y para votar por alguno de tus candidatos, escribe el número que les corresponda en los recuadros
de aquí arriba. Si no termina de quedar clara la cosa, puedes practicar tu voto en el siguiente enlace. Recuerda que a partir del 15 de mayo podrás entrar a enlace de ubicatucasilla.ine.mx para ubicar dónde te tocaría votar. Ya sabes, las casillas estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los partidos no pueden involucrarse ni ofrecerte dinero, ni despensa, ni frijol con gorgojo para votar por ningún candidato. Renovar el Poder Judicial es necesario para acabar con la corrupción y mejorar la justicia en México. Pues es muy importante, me parece bien la información que comenta y muy sencilla, muy rápida también. Hay que ingresar al link que nos pasó, este link, déjeme ver si lo puedo regresar. Recuerda que a partir del 15 de mayo podrás entrar a enlace de ubicatucasilla.ine.mx. Ese es el link para ubicar las casillas y apúntenlo, ubicatucasilla.ine.mx. También, como les había dicho, pueden entrar a la página del INE y ahí está toda la información. Ahí está la información de los candidatos, los perfiles, su experiencia, dónde han trabajado, todo su currículum. Ahí lo pueden encontrar. Y también una sección para que practiquen y conozcan todas las boletas, que nos van a hacer varias boletas de varios colores. Pero está sencillo una vez que lo practican. Ya también hice yo un video anterior de todo eso, de cómo votar, cómo elegir. Y también les doy algunos tips, sobre todo lo importante que es saber qué tan corrupto es algún candidato. Es importante que lo comentemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, que debatamos todo esto para que se conozca y que también que salgamos a votar. Hay que perder la apatía, el escepticismo de todo esto. Hay que ejercer nuestro derecho de votar. Siempre nos quejamos, siempre constantemente nos estamos quejando de la violencia, de que todo está mal, de que hay muchos robos, de que hay inseguridad, no pueden sacar a los niños, no sé, en las calles. Antes, todavía cuando yo estaba chico, me tocó jugar en la calle. Y ahora es poca los niños que pueden salir a jugar en sus domicilios. Entonces, pues siempre se están quejando de todo eso también. Entonces hay que salir y votar. No nos quedemos con lo que comentan todos estos opositores lacras, que en realidad no quieren ver bien a México, siempre quieren ver mal a México. Quieren que sigamos inmersos en toda esa corrupción, que se vaya acabando, porque también hay que ser reales, hay que ser realistas. Con esta elección del Poder Judicial, pues es un proceso que realmente lleva mucho tiempo. No esperemos ver cambios rápido. Con esta elección no se van a ver los grandes cambios de un día para otro, de la noche a la mañana, no creo. Por eso les digo, hay que ser realistas. No querramos ver cambios de repente de ir a votar y ya ponen a los candidatos y ya automáticamente se acabó la corrupción, ¿no? No es así. Hay que ser realistas, como les digo. Estos cambios se van a ir dando poco a poco, de a poquito, así como lo estamos viendo también con la Cuarta Transformación. El gobierno de AMLO pues hizo bastante. El presidente AMLO, aunque no lo crean, aunque muchos quieran no creerlo, que insistan en no ver todo lo que hizo, pero sentó las bases AMLO. Fueron pocos los años, de 6 años. Me hubiera gustado que se hubiera reelegido, pero pues claro que él no cree en la reelección, pero hubiera sido bueno. Les hubiera ardido a los opositores, pero bueno, qué bueno que la presidenta continúa por desarrollando todo lo que hizo AMLO. Por eso votamos por ella, para que continuara la Cuarta Transformación. AMLO sentó las bases, Claudia está desarrollando, está dándole continuidad, y después de ella tiene que haber también una continuidad de todo esto que se está realizando. No puede quedar ahí al aire todos estos cambios. Entonces se van a ver los resultados poco a poco. Estamos viendo que la presidenta constantemente trabaja en la materia de seguridad,
pero sí falta, tampoco podemos tapar el sol con un dedo y decir que ya no hay, no. Falta mucho, todavía hay mucha inseguridad, entonces por eso también debemos de empezar a que se logre ese cambio ahí en el Poder Judicial. Ya luego seguirán las fiscalías, luego otros organismos, pero de a poquito hay que ir cambiando todo esto. Con la votación que hagamos se sentarán apenas las bases de lo que será pues nuestro futuro, un futuro mejor para todos los mexicanos, y pues vamos a ir limpiando poco a poco de corrupción todo el Poder Judicial, así lo veo. Y claro que también, como les digo, siendo realistas, claro que va a haber fallas, ha habido fallas, se les han escapado varias cosas a los diputados, a los senadores, pero todo es como todo proceso. En todo proceso siempre hay áreas de mejoría, siempre hay algunas cosas que mejorar, siempre en todo proceso. Entonces, nada le quita a la elección que esta votación será histórica. Aún con todo eso, no, nada demerita, será un acto de democracia real en la que podremos votar todos los ciudadanos, todos los mexicanos, podemos elegir a nuestros juzgadores del Poder Judicial. Por eso es importante que salgamos, como les digo, que perdamos esa apatía, que salgamos. ¿Cuándo habíamos visto que podíamos votar por nuestros representantes del Poder Judicial? ¿Cuándo? Pues nunca, nunca lo habíamos visto. El Poder Judicial siempre era como ajeno, como apartado. El Cedillo era quien los cambiaba a su voluntad antes. Él ponía a los que le servían, a los que le iban a obedecer en todas sus corruptelas. Y eso es precisamente por lo que no quieren que votemos todos los ciudadanos. Los opositores no quieren perder sus privilegios que aún les quedan en el Poder Judicial. Esa es la mera razón por la que no quieren que votemos. Nos asustan y meten ideas. Como les digo, claro que va a haber algunas fallas. En todo proceso hay áreas de mejoría. En todo proceso. En el proceso que ustedes me digan, siempre cuando ya se lleva a cabo, siempre hay algo que mejorar. Siempre. Entonces, claro que va a haber cosas, pero también va a haber muchas cosas muy buenas que van a salir de ahí. Y la primera es que ya el pueblo desde un principio va a elegir, va a votar. Yo quiero ir a votar, a poner mi granito de arena con mi votación y que se lleve a cabo ese cambio de poco a poco, como les digo. Yo no voy a ser cómplice de los opositores. Yo no apoyo la corrupción, la verdad, de ninguna esfera. Soy uno de los tantos mexicanos que estamos cansados, que estamos hartos de la corrupción, de que la ley favorezca a los que más tienen, a los millonarios. Solamente al que tiene suficiente dinero para comprar algún juez, algún magistrado, algún ministro. Yo estoy cansado de eso. Estoy cansado de la corrupción ahí en el Poder Judicial. De que cuando vayas a poner una demanda no te hagan caso. De que en lugar de que siendo tú el afectado, te hacen ver ahí que al revés, que tú eres el que está delinquiendo. Es terrible. Yo he ido, me ha tocado ir. Entonces nadie me cuenta a mí. Han sido procesos muy terribles y hay que hacer un cambio ahí en el Poder Judicial, la verdad. Todo esto, estoy cansado de esa corrupción, de que usen estas personas, estos millonarios, que usen sus influencias o el poder que puedan tener estos personajes para favorecer algún juicio. Yo no me voy a quedar sentado quejándome que hay mucha violencia en México, que todo está mal, que hay muchos robos, mucha cobro de piso, que no sé, hay muchos homicidios, que hay desaparecidos. No, yo no me voy a quedar sentado, voy a ir a votar, iré a votar para que se inicie esa limpia en el Poder Judicial, poco a poquito. Sé
que no voy a ver cambios de repente, se van a ir viendo gradualmente, pero al menos ya es un triunfo que el pueblo vote. Entonces hay que verlo de esa forma, hay que salir a votar. Bueno, déjenme su comentario aquí en su opinión en la cajita de comentarios, qué opinan de todo esto. Nos vemos en el siguiente video, ya saben, dejen su like. Adiós.